A veces, la vida te arrebata todo lo que creías que te definía, tu familia, tu propósito, el futuro que habías planeado. Victor Lane conocía muy bien ese vacío. En una subasta fiscal del condado, todo el mundo evitaba el antiguo convento como si estuviera maldito. El edificio permanecía allí, cubierto de hiedra y sombras, abandonado y olvidado. El subastador gritó $3. Victor levantó la mano. Lo compró por menos de lo que cuesta un almuerzo. Pensó que estaba consiguiendo un lugar tranquilo para desaparecer y empezar de nuevo. Pero cuando encontró una puerta tapiada detrás de la capilla, todo cambió. Oculto bajo el convento había un refugio lleno de viejos diarios y cartas. Prueba de que las monjas habían salvado vidas en secreto durante un capítulo oscuro de la historia. Su valentía había sido enterrada y olvidada. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana después de la subasta, Victor Lane se sentó en su camioneta en el estacionamiento de lo que ahora era su propiedad, viendo cómo el sol se elevaba sobre las agujas góticas del convento. 62 años, y esto era en lo que se había convertido su vida. Dormía en una Ford F-150 porque había comprado un edificio sin calefacción, sin agua corriente y con una reputación que mantenía alejados a todos los demás. Había pagado $3. $3 por 40 habitaciones, una capilla con vidrieras y más metros cuadrados de los que podía calcular sin sus herramientas de ingeniería. $3 por una obra arquitectónica de la década de 1890 que debería haber sido incluida en el registro histórico, pero que en cambio se pudría en las afueras del condado de Millbrook, evitada por todos los que conocían su nombre. El divorcio se había formalizado hacía 8 meses, 35 años de matrimonio con Diane, desaparecidos en una serie de firmas y la división de bienes que parecía más una autopsia que un acuerdo. Victor se había jubilado anticipadamente de la empresa de ingeniería civil en la que había trabajado durante 3 décadas, en parte porque la indemnización por despido era generosa, pero sobre todo porque no podía soportar ni un día más fingiendo que todo iba bien. Su hijo Preston se había puesto del lado de su madre, no de forma explícita, no con palabras, sino por la forma en que había dejado de llamar con tanta frecuencia, de visitarlo, de preguntarle cómo le iba a Victor. Preston tenía 32 años, estaba casado y se estaba labrando su propia vida como asesor financiero en la ciudad. No tenía paciencia para la crisis de mediana edad de su padre, como la había llamado durante su última tensa conversación telefónica. ¿Qué has comprado?, le había preguntado Preston, con voz aguda e incrédula. ¿Una convención por cuánto? $3. El silencio al otro lado del teléfono había sido más elocuente que cualquier discusión. Solo Iris, su hija de 28 años, había intentado comprenderlo. Trabajaba como profesora de secundaria, tenía la bondad de su madre, pero la curiosidad de su padre. Cuando Victor le habló del convento, ella le preguntó por qué. Le preguntó de verdad, sin juzgarlo, sino con interés genuino. No lo sé, admitió él cuando todos los demás se alejaron de ello. Simplemente sentí que necesitaba a alguien. ¿Te parece una locura? No, papá, había dicho ella con suavidad. Parece que tú también necesitabas algo. Victor salió de la camioneta, con las articulaciones entumecidas por otra noche en el asiento del banco. El aire de la mañana era frío y traía el olor de la tierra húmeda y la descomposición. El convento se alzaba ante él, 3 pisos de ladrillo rojo y piedra gris, con la fachada cubierta de parra virgen que había crecido salvajemente a lo largo de los años. Varias ventanas estaban rotas, con los cristales destrozados hacía tiempo. La puerta principal colgaba torcida de sus bisagras. Había hecho una inspección preliminar el día anterior, justo después de la subasta. El interior estaba peor que el exterior. Los daños causados por el agua de las goteras del techo habían destruido el yeso de los pisos superiores. Las tablas del suelo estaban deformadas y podridas en algunos lugares. El sistema eléctrico llevaba décadas sin cumplir la normativa. Las tuberías eran un desastre, pero la estructura estaba en buen estado. Los cimientos eran de piedra sólida. Las vigas principales, cuando las probó, estaban en buen estado. Este edificio había sido construido para durar siglos por artesanos que se enorgullecían de su trabajo. Bajo todo el daño y el abandono, había algo que valía la pena salvar. Victor había pasado su carrera evaluando estructuras, determinando qué se podía salvar y qué había que demoler.
Sabía cómo leer un edificio, cómo ver más allá del daño superficial para ver la integridad que había debajo. El convento estaba herido, pero no muerto. Empujó la puerta principal, que crujió sobre sus bisagras oxidadas. El vestíbulo de entrada era amplio, con una escalera curva que conducía a los pisos superiores. Las motas de polvo bailaban en la pálida luz del sol que se filtraba por las ventanas rotas. El aire olía a moho y madera vieja y a algo más, algo que no podía identificar. No era desagradable, solo viejo, el olor del tiempo mismo. Sus pasos resonaban mientras caminaba. Había traído un cuaderno esa mañana, con la intención de hacer una evaluación adecuada, enumerar todas las reparaciones que había que hacer y calcular los costes y los plazos. Era lo que hacía, lo que siempre había hecho: convertir el caos en planes ordenados, transformar los problemas en soluciones. Pero mientras caminaba por los pasillos, ocurrió algo más. Sintió algo que no había sentido en meses, quizá en años. Se sintió interesado, comprometido, despierto. El coordinador de la subasta, Lloyd Mackey, le había dado una breve historia el día anterior. El convento había sido construido en 1822 por las Hermanas de la Divina Misericordia. Había funcionado ininterrumpidamente hasta 1962, cuando cerró de repente. Lloyd no sabía por qué, solo que un día las monjas estaban allí y al día siguiente se habían ido. El lugar ha estado vacío desde entonces, había dicho Lloyd, con su rostro curtido pensativo. El condado lo embargó por impuestos atrasados en los años 70. Desde entonces ha intentado venderlo. Nadie lo quiere. ¿Por qué no?, había preguntado Victor. Lloyd se había encogido de hombros, pero había algo en su expresión, algo inquietante. La gente dice cosas, ya sabes cómo es. Mala energía, dicen. Ruidos por la noche. Los que han entrado dicen que se siente algo extraño. ¿Tú crees en eso? Yo creo que algunos lugares guardan sus secretos por una razón, había dicho Lloyd. Ten cuidado ahí dentro, señor Lane. Victor no creía en fantasmas ni en malas energías. Creía en daños estructurales y anomalías acústicas y en la forma en que los edificios antiguos se asentaban y crujían, pero no podía negar que el convento tenía una atmósfera, un peso que sentía mientras lo exploraba. Se dirigió a la capilla situada en el ala este. Las puertas dobles estaban abiertas y entró, sin poder evitar que se le cortara la respiración. Era preciosa. También aquí había daños, manchas de agua en las paredes, yeso desmoronado, bancos rotos. Pero el espacio en sí era impresionante. Techos altos con vigas a la vista, ventanas altas que habrían inundado la sala de luz de colores cuando las vidrieras estaban intactas. Un altar en el extremo más alejado, sencillo pero elegante, tallado en madera oscura. Y detrás del altar, una estatua de María, de tamaño natural, tallada en mármol blanco. Estaba de pie en una hornacina, con las manos extendidas y el rostro sereno. Alguien la había cuidado. Había menos polvo en la estatua que en cualquier otro lugar de la capilla, como si incluso el tiempo la hubiera tratado con delicadeza. Víctor se acercó lentamente, con su ojo de ingeniero fijándose en la artesanía. La estatua estaba montada sobre un pedestal de piedra integrado en la propia pared. Los detalles eran extraordinarios. Cada pliegue de sus vestiduras, cada dedo tallado con precisión y amor. Mientras estaba allí de pie, se fijó en algo que colgaba de un clavo junto a la hornacina. Un rosario, no de plástico ni de metal, sino tallado en madera, con cada cuenta lisa y desgastada por el uso. Lo levantó con cuidado, sintiendo su peso en la palma de la mano. Su abuela se llamaba Agnes. Murió cuando Víctor tenía 15 años, pero él recordaba su rosario, cómo lo sostenía cada noche, moviendo los labios en silencio mientras rezaba. Recordaba sus manos, curtidas y fuertes, manos que habían horneado pan y remendado ropa, y que lo habían abrazado cuando era pequeño. No había pensado en ella en años. Víctor volvió a colgar el rosario en el clavo, con un extraño dolor en el pecho. Este edificio había sido el hogar de alguien. Estas habitaciones habían albergado vidas, rutinas, oraciones y propósitos. ¿Qué había sido de las mujeres que habían vivido aquí? ¿A dónde habían ido? Pasó el resto de la mañana explorando y tomando notas. El convento había sido abandonado por etapas. Podía haber indicios de diferentes errores. Algunas habitaciones parecían haber sido abandonadas en la década de 1960,
con objetos personales aún en las estanterías. Otras zonas habían sido ocupadas más tarde, tal vez por ocupas o vándalos, con grafitis más recientes y basura de las décadas de 1970 y 1980, pero la capilla parecía intacta, como si incluso aquellos que habían entrado y causado daños en otras partes hubieran respetado este espacio. Al mediodía, el cuaderno de Víctor estaba lleno de observaciones. Necesitaba ayuda. Era demasiado trabajo para una sola persona. Necesitaba herramientas, materiales y probablemente permisos, aunque sospechaba que el condado estaría encantado de que alguien finalmente hiciera algo con la propiedad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Preston. Mamá dice que ahora vives en ese edificio. Me quedo aquí temporalmente. No es tan malo como parece. La respuesta no se hizo esperar. Suena terrible. Tienes 62 años, papá. Deberías estar disfrutando de tu jubilación, no jugando a ser contratista con un edificio en ruinas. No está en ruinas. Debería estarlo. Victor guardó el teléfono sin responder. Preston no lo entendería. ¿Cómo podía explicarle que por primera vez desde el divorcio, desde la jubilación, desde que toda su vida se había desmoronado, sentía que tenía una razón para levantarse por la mañana? Esa tarde, mientras el sol se ponía y el convento se llenaba de sombras, Víctor los oyó. Los sonidos que Lloyd había mencionado, crujidos, asentamientos, el susurro del viento a través de las ventanas rotas, pasos que probablemente eran los suyos, que le llegaban como un eco a través de los pasillos vacíos. No tenía miedo. Había pasado suficiente tiempo en edificios antiguos como para saber que todos hacían ruido, especialmente por la noche, cuando los cambios de temperatura hacían que los materiales se contrajeran y se expandieran. Pero, tumbado en su saco de dormir en el suelo de la capilla, que había elegido porque era la habitación más seca e intacta, no podía evitar preguntarse quién se había arrodillado ante ese altar, quién había rezado ante esa estatua, por qué habían rezado. El rosario colgaba en la oscuridad, apenas visible a la luz de la luna que se colaba por las ventanas rotas. Por la mañana empezaría a hacer llamadas, a buscar ayuda, a comenzar el verdadero trabajo de restauración. Pero esa noche, en el silencio y las sombras, Victor Lane sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que estaba exactamente donde debía estar. 2 semanas después de comenzar el trabajo, Victor contrató a Gus Peyton. Gus tenía más de 70 años y era un manitas local que todavía hacía pequeños trabajos en el condado de Millbrook. Apareció en una camioneta aún más vieja que la de Victor, con una caja de herramientas que parecía haber sobrevivido a 2 guerras mundiales. Su apretón de manos era firme y sus ojos, agudos bajo unas gruesas cejas grises. «He oído que has comprado el antiguo convento», dijo Gus, mirando el edificio con una expresión que Victor no acababa de descifrar. «La gente dice que estás loco». «Probablemente tengan razón», respondió Victor. «¿Estás dispuesto a trabajar en el proyecto de un loco?» Gus se quedó callado un momento, sin dejar de estudiar el edificio. Conocía este lugar cuando era niño. Solía repartir comestibles aquí con mi tío. Las monjas eran amables. Siempre nos daban galletas. Hizo una pausa. Eran buenas mujeres, reservadas pero buenas. ¿Qué les pasó? No lo sé con certeza. Un día estaban aquí y al día siguiente ya no. Mi abuela trabajó aquí como cocinera durante un tiempo, a finales de los años 50. Se marchó de repente en 1962, al mismo tiempo que desaparecieron las monjas. Nunca volvió a hablar de ello. ¿Por qué no? Gus negó con la cabeza. Siempre parecía asustada cuando alguien le preguntaba. Se llevó lo que pasó aquí a la tumba. Se volvió hacia Víctor, pero yo te ayudaré. Este lugar se merece algo mejor que pudrirse hasta desaparecer. Empezaron por el techo, arreglando las goteras antes de que causaran más daños. Luego las ventanas, tapando temporalmente las rotas con tablas. La formación en ingeniería de Victor resultó muy valiosa. Podía evaluar los muros de carga, identificar los problemas estructurales y planificar el trabajo en secuencias lógicas. Gus era más lento, pero minucioso. Un hombre que había pasado 60 años aprendiendo su oficio a través de la experiencia en lugar de los libros de texto. Trabajaban bien juntos, entrando en un ritmo fácil de trabajo compartido y silencio cómodo. Fue durante la 3ª semana, mientras trabajaban en la capilla, cuando Víctor notó algo extraño. Estaban quitando el yeso dañado de las paredes, preparándose para reparar los daños causados por el agua.
Víctor estaba trabajando detrás del altar, cerca de la estatua de María, cuando su paleta golpeó algo que sonó diferente. Se detuvo y volvió a golpear la pared. Sonaba hueca. Gus, ven a escuchar esto. Gus dejó sus herramientas y se acercó. Víctor golpeó diferentes secciones de la pared. La mayoría sonaban sólidas. La paleta golpeaba ladrillos o piedras, pero una sección de aproximadamente 1,20 metros de ancho y 2,10 metros de alto sonaba claramente hueca. «Qué raro», dijo Gus, frunciendo el ceño. «Podría ser solo una cavidad en la pared», pero pasó la mano por el yeso. «Esta sección es más nueva, tiene una textura diferente. ¿Ves cómo la pintura aquí no coincide del todo?» Víctor dio un paso atrás y examinó la pared con nuevos ojos. Gus tenía razón. La pintura de esta sección era ligeramente diferente. El yeso era más liso, menos desgastado. Había sido reparado o sustituido más recientemente que la pared circundante. ¿Por qué alguien repararía solo esta sección?, se preguntó Víctor en voz alta. Quizás había algún daño, una fuga de agua. Podría ser, pero eso no tenía sentido. Esta sección de la pared era interior, no estaba cerca de ninguna ventana ni del techo, donde pudiera entrar agua. Víctor cogió una linterna y examinó los bordes con más atención. Donde el yeso más nuevo se unía con el antiguo, había una junta clara, casi perfectamente rectangular. «Esto no es una reparación», dijo Víctor lentamente. «Esto está cubriendo algo». Gus se quedó muy callado a su lado. Cuando Víctor lo miró, el rostro del anciano se había puesto pálido. «Quizá deberíamos dejarlo estar», dijo Gus en voz baja. «¿Por qué?» «Algunas cosas se ocultan por una razón». «Gus, ¿qué sabes sobre esto?» «Nada. No sé nada». Pero Gus no le miraba a los ojos. «Solo creo que quizá no deberíamos husmear donde no nos han invitado». Víctor estudió a su nuevo amigo. Gus estaba realmente asustado. Y eso era más inquietante que cualquier otra cosa. Pero Víctor había pasado toda su carrera resolviendo problemas, investigando anomalías, encontrando explicaciones para lo inexplicable. No podía dejarlo así. «Necesito ver qué hay detrás de esta pared», dijo Víctor. «No tienes por qué ayudarme, pero voy a mirar». Gus se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente, suspiró. «Es tu propiedad. Tú decides. Pero le advierto, señor Lane, que algunos secretos permanecen ocultos por buenas razones». A pesar de sus palabras, Gus no se marchó. Se quedó cerca, con las herramientas en la mano, mientras Víctor comenzaba a retirar con cuidado el yeso de la misteriosa sección de la pared. El yeso se desprendió fácilmente, revelando lo que había debajo. Ladrillos. No eran los viejos ladrillos desgastados de la construcción original, sino otros más nuevos, de colores y tamaños desiguales. Víctor los examinó de cerca, utilizando sus conocimientos de ingeniería para datarlos. En algunos se veían los sellos de fabricación. Eran de la década de 1960, tal vez de principios de la de 1970. Alguien había construido una pared aquí deliberadamente y luego la había enyesado para ocultarla. «Hay una puerta detrás de esto», dijo Víctor, con una voz apenas superior a un susurro. Alguien tapió una puerta. «Dios Todopoderoso», murmuró Gus. «Por favor, Víctor, déjalo estar». Pero Víctor no pudo. Sus manos ya estaban buscando la palanca, colocándola entre los ladrillos y ejerciendo presión. El mortero era viejo, no estaba hecho de forma profesional. Los ladrillos comenzaron a soltarse, uno a uno. Detrás de ellos, oscuridad. Lo primero que le impactó fue el olor. Aire frío, tierra húmeda, papel viejo. El olor de un espacio que había estado sellado durante décadas. Víctor quitó más ladrillos, con el corazón latiéndole con fuerza, hasta que creó una abertura lo suficientemente grande como para pasar la linterna. Unos escalones de piedra conducían a la oscuridad. «Hay una escalera», dijo Víctor con voz temblorosa. «Baja al subsuelo». Gus se acercó a pesar de su miedo y miró a través de la abertura. Su rostro palideció aún más. «Dios mío, no sabía que esto estaba aquí». Víctor quitó más ladrillos, ampliando la abertura hasta que pudo pasar. Todos sus instintos le decían que tuviera cuidado, que procediera con lentitud, que pensara en la seguridad estructural y la calidad del aire y en otra docena de cuestiones prácticas. Pero ya estaba atravesándola, ya estaba descendiendo hacia la oscuridad. Las escaleras eran empinadas y el techo bajo. Víctor tuvo que agachar la cabeza mientras bajaba,
contando los escalones. 15, 16, 17. El aire se enfriaba con cada paso, pero no era viciado. Había ventilación procedente de algún lugar, aire fresco que se mezclaba con el olor a piedra vieja y tierra. Al llegar abajo, el haz de luz de su linterna barrió una gran cámara subterránea. Victor dejó de respirar. La sala tenía unos 9 metros cuadrados, con paredes reforzadas y un techo sorprendentemente alto. A lo largo de una pared había archivadores metálicos. A lo largo de otra, cajas de madera apiladas ordenadamente. Las estanterías contenían suministros, cajas, contenedores, todo cubierto de polvo, pero notablemente bien conservado. En el centro de la sala había una sencilla mesa de madera y 4 sillas, como si alguien acabara de salir de una reunión. Y por todas partes, había papeles, documentos en archivos, cuadernos apilados en estantes, diarios abiertos sobre la mesa. Víctor avanzó lentamente, el haz de luz de su linterna, captando las palabras del diario abierto. La letra era clara, femenina, precisa. 12 de abril de 1956. Hemos tomado nuestra decisión. Que Dios nos perdone si nos equivocamos, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. La primera familia llega esta noche. La hermana Catherine ha preparado los suministros médicos. La hermana Beatriz ha terminado los documentos. Estamos preparadas. Estamos aterrorizadas, pero estamos preparadas. A Víctor le temblaban las manos cuando cogió el diario. Volvió a la primera página. El nombre escrito allí con la misma letra clara era bajar las escaleras, lento y renuente. El anciano llegó al final y se quedó en silencio, mirando la habitación. ¿Qué es este lugar?, susurró Víctor. La voz de Gus era ronca. Es lo que mi abuela temía. Es lo que mantuvieron en secreto. Señaló las estanterías, los suministros, el caos cuidadosamente organizado de los documentos. Aquí es donde escondían a la gente. Víctor se volvió para mirarlo. ¿Qué? ¿Las monjas? Estaban escondiendo a gente. Aquí abajo, debajo de la capilla, donde nadie pensaría en buscar. Gus tenía los ojos muy abiertos. Dios mío, todos estos años y nadie lo sabía. Víctor volvió a mirar alrededor de la habitación, viéndola con una nueva comprensión. No era solo un almacén, era un refugio, un santuario, un lugar construido para mantener a la gente a salvo y escondida. Los suministros médicos en las estanterías, vendajes, medicinas, todo cuidadosamente etiquetado. Las cajas, abrió una y encontró conservas, alimentos enlatados, suficientes para alimentar a la gente durante semanas. Los archivadores. Abrió un cajón y encontró carpetas llenas de documentos, fotografías, nombres, fechas. Había sido una operación organizada, sistemática, mantenida durante años. Víctor cogió otro diario, hojeó las páginas de entradas, nombres de personas que habían pasado por allí, fechas de llegada y salida, notas sobre su estado, sus necesidades, a dónde habían ido después. La hermana Agnes lo había documentado todo. ¿Cuántas personas?, preguntó Víctor, con la voz resonando en la sala. Gus negó con la cabeza, abrumado. No lo sé. Docenas, tal vez. Podrían ser más. Víctor volvió al primer diario, a la primera entrada de la hermana Agnes. El haz de luz de su linterna iluminó las palabras escritas hacía 69 años. Hemos tomado nuestra decisión. ¿Qué decisión habían tomado? ¿A quiénes estaban escondiendo? ¿Y por qué se había sellado este lugar, enterrado bajo ladrillos y yeso, borrado de la memoria? Víctor miró a Gus y en los ojos asustados del anciano vio reflejada su propia sorpresa y conmoción. No era solo un edificio que había comprado por $3. Era historia, era valentía, era un secreto que había esperado casi 7 décadas para ser descubierto. Y Victor Lane, perdido, sin rumbo y en busca de un propósito, lo había encontrado. Víctor no salió del refugio durante 3 días. Se llevó una silla de camping, un termo con café y sus gafas de lectura. Colocó una linterna de pilas sobre la mesa y comenzó a leer los diarios de la hermana Agnes desde el principio, página por página, entrada por entrada. Gus iba y venía, trabajando arriba en las reparaciones del convento, pero se negaba a pasar tiempo en el refugio. Ese es tu fantasma con el que lidiar, dijo. Yo me encargaré del mundo de los vivos aquí arriba. Los diarios pintaban un cuadro que Víctor apenas podía creer. En 1956,
La región había estado en crisis, agitación política, represión gubernamental contra los disidentes, familias que desaparecían en la noche. Fue un periodo que los historiadores llamaron los años tranquilos. Tranquilos porque se había suprimido, ocultado y borrado mucho de los registros oficiales. La hermana Agnes escribió sobre los refugiados que llegaban a las puertas del convento, desesperados y aterrorizados, familias que huían de la persecución, activistas políticos perseguidos por las autoridades, profesores, periodistas, organizadores sindicales, personas cuyo único delito era decir la verdad o exigir justicia. La jerarquía eclesiástica había prohibido oficialmente involucrarse. Demasiado peligroso, decían, demasiado político. Los conventos debían permanecer neutrales, mantener la cabeza gacha, rezar, pero no actuar. La hermana Agnes y sus compañeras monjas habían elegido otra opción. 3 de mayo de 1956. Esta noche hemos acogido a la familia Kowalski, marido, mujer y 3 hijos menores de 10 años. Han caminado durante 2 días para llegar hasta nosotros. El niño más pequeño tiene fiebre. La hermana Catherine la está tratando ahora. Se quedarán hasta que podamos organizar un viaje seguro hacia el norte. El padre Kay ha prometido ayudar con los documentos. La mente ingenieril de Victor trazó un plan mientras leía. El refugio podía albergar cómodamente a unas 20 personas. El sistema de ventilación era ingenioso. Unos conductos camuflados conducían al antiguo sistema de chimeneas del convento, proporcionando aire fresco sin aberturas visibles. Se había añadido aislamiento acústico a las paredes, probablemente tomado de colchones y muebles viejos. Alguien lo había planeado cuidadosamente. Alguien había entendido tanto la construcción como la necesidad de mantener un secreto absoluto. A medida que avanzaba en la lectura de los diarios, Victor encontró la respuesta. La hermana Beatriz, antes de tomar los votos, había estudiado arquitectura. La hermana Catherine había sido enfermera titulada. La hermana Margaret había trabajado en oficinas gubernamentales y entendía la burocracia. Cada monja aportaba habilidades que hacían posible la operación, pero era la hermana Agnes quien lo mantenía todo unido. Sus anotaciones revelaban a una mujer de gran inteligencia y profunda compasión. Luchaba con la duda. ¿Hacemos bien en desobedecer a nuestros superiores? Pero siempre llegaba a la misma conclusión. ¿Cómo podemos llamarnos siervos de Dios si rechazamos a los necesitados? Victor se encontró llorando mientras leía sobre un niño nacido en el refugio durante una tormenta de nieve en enero de 1959. La hermana Catherine había asistido al parto con solo la luz de una vela y sus oraciones. Tanto la madre como el niño sobrevivieron. Llamaron al bebé Agnes en honor a la hermana que les había dado refugio. ¿Dónde estarían ahora? Esa niña tendría 66 años. ¿Sabría dónde había nacido? ¿Sabría quiénes eran las mujeres que habían salvado la vida de su madre? Al tercer día, Iris vino a visitarlos. Victor la oyó llamar su nombre desde arriba. Oyó a Gus indicarle dónde estaba la capilla. Subió las escaleras, parpadeando ante la brillante luz de la tarde. «Papá». Iris estaba de pie en la capilla, con una expresión de preocupación en el rostro. Gus dice, «Llevas días ahí abajo. ¿Estás bien?» Victor miró a su hija. «¿En serio?» La miró. Tenía los ojos de su difunta madre, amables y penetrantes. Había conducido 3 horas para ver cómo estaba porque se preocupaba por él. Porque aunque todos pensaban que estaba perdiendo la cabeza, ella intentaba comprenderlo. «Ven conmigo», le dijo en voz baja. «Tengo que enseñarte algo». La condujo por los escalones de piedra hasta el refugio. Iris se quedó sin aliento cuando vio la habitación y se llevó la mano a la boca. Victor le entregó uno de los diarios, la observó mientras lo abría y comenzaba a leer. 20 minutos más tarde, ella estaba llorando. «Salvaron a todas estas personas», susurró. «Papá, salvaron a todas estas personas. Al menos a 47, según lo que he leído hasta ahora. Quizás más». Iris se secó los ojos y miró con asombro alrededor del refugio. «¿Por qué nadie sabe nada de esto?» «Aún no lo sé. El diario termina a principios de 1962. Algo sucedió entonces. Algo que les hizo sellar este lugar». Victor cogió otro diario y le mostró las últimas entradas. Estaban escritas con prisas, con miedo. Las últimas entradas son breves, casi frenéticas. Iris se sentó a la mesa, aún con el diario en las manos. «¿Qué vas a hacer?» «Seguir leyendo, intentar comprender lo que pasó, averiguar a dónde fueron estas personas. Si alguna de ellas sigue viva,
Victor hizo una pausa. Estas monjas lo dieron todo por unos desconocidos. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que su historia no caiga en el olvido. Su hija lo miró con algo parecido al orgullo. Suenas diferente, papá. Vuelves a sonar como tú mismo. No me di cuenta de que me había perdido a mí mismo hasta que encontré este lugar. Pasaron la tarde juntos en el refugio, Iris leyendo diarios mientras Victor examinaba los archivadores con más detenimiento. En su interior encontró detallados manifiestos de suministros, pruebas de cómo las monjas habían ocultado sus verdaderas actividades. Entregas de alimentos marcadas como suministros para el convento, que eran demasiado grandes para 9 mujeres. Suministros médicos pedidos a través de un médico comprensivo, todo cuidadosamente documentado, todo con historias de cobertura plausibles. Estas mujeres habían sido brillantes. Habían dirigido una red clandestina bajo las narices de todos durante 6 años. En un archivador, Victor encontró una caja metálica. Dentro había documentos de identidad, fotografías, documentos, todo cuidadosamente conservado en tela impermeable. Iris, mira esto. Su hija se acercó mientras él extendía los documentos sobre la mesa. Pasaportes, tarjetas de identidad, documentos de viaje, todos falsificados. Falsificaciones hermosas y meticulosas que parecían completamente auténticas. Hermana Beatrice, dijo Victor, recordando una entrada del diario. Estudió arte antes de hacerse monja. Ella creó esto. Iris cogió uno de los pasaportes y examinó el detallado trabajo. Son increíbles. Nunca dirías que no son reales. Victor encontró una fotografía entre los papeles. Una familia de 4 miembros. Un retrato formal. En el reverso, con la letra de la hermana Agnes, ponía: Familia Kovac, partió en marzo de 1960. Que Dios los proteja en su viaje. Se quedó mirando los rostros. La madre, el padre, 2 niños que no podían tener más de 7 o 9 años. Parecían serios, como suele ocurrir en las fotos de pasaporte. Pero había esperanza en sus ojos. Esperanza porque 9 monjas de un convento olvidado les habían dado nuevas identidades y una oportunidad de libertad. ¿Dónde estarán ahora?, se preguntó Iris en voz alta. Voy a averiguarlo. Victor volvió a guardar cuidadosamente los documentos en su caja. Voy a encontrar a tantos como pueda, o a sus hijos, a sus nietos. Alguien tiene que saber lo que hicieron estas mujeres. Preston llamó esa noche, con la voz tensa. ¿Has encontrado algo en el edificio? Una especie de habitación secreta, un refugio subterráneo. Las monjas escondían a refugiados en los años 50 y 60. Silencio en la línea. Papá, no puedes estar obsesionado con esto en serio. No estoy obsesionado. Estás descuidando todo lo demás. Tus facturas se están acumulando. No has devuelto las llamadas de la compañía de seguros. Vives en una ruina y estás rebuscando entre papeles viejos como si fuera una especie de búsqueda del tesoro. Victor sintió que le subían los nervios. No son solo papeles viejos, Preston. Son registros de personas reales que fueron salvadas por mujeres extraordinarias. Esto es importante. Importa más que tu propia vida, más que tu familia. Mi familia no parece muy interesada en mi vida últimamente. El silencio que siguió fue frío. Finalmente Preston dijo: ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Siempre lo haces. La línea se cortó. Victor se quedó en la capilla, con el teléfono en la mano, sintiendo el dolor familiar del distanciamiento de su hijo. Pero debajo del dolor había algo más: convicción. Preston no lo entendía porque nunca se había sentido sin propósito, nunca había sentido el vacío de despertarse sin nada que le importara. Estos diarios, este refugio, esta historia, importaban. Victor lo sabía en lo más profundo de su ser, de la misma manera que una vez supo qué edificios podían salvarse y cuáles estaban más allá de toda redención. Las monjas lo habían arriesgado todo por personas que no conocían. Lo menos que Victor podía hacer era arriesgarse a crear un poco de tensión familiar para asegurarse de que se recordara su valentía. Volvió al refugio, a los diarios, a las voces de mujeres que llevaban décadas muertas, pero cuyas palabras aún resonaban con verdad y propósito. La hermana Agnes escribió: La fe sin obras está muerta. Nosotros elegimos las obras. Victor eligió lo mismo. Victor estableció una rutina durante las semanas siguientes. Las mañanas en el refugio leyendo y documentando. Por las tardes, trabajaba con Gus en las reparaciones del edificio. Por las noches, investigaba, tomaba notas e intentaba reconstruir la historia completa.
Había creado una línea de tiempo en la pared de la capilla utilizando cinta adhesiva y fichas. Cada ficha representaba a una persona o familia que había pasado por el refugio con los detalles que proporcionaban los diarios. La línea de tiempo se extendía desde mayo de 1956 hasta febrero de 1962. Casi 6 años de funcionamiento continuo. Según sus cálculos, al menos 63 personas habían sido acogidas, probablemente más, dadas las lagunas en los registros. Una tarde, mientras organizaba los documentos de los archivadores, Víctor encontró algo que lo dejó helado. Una fotografía. 9 monjas de pie frente al convento, formales y solemnes con sus hábitos. La foto estaba fechada en 1955, el año anterior al inicio del funcionamiento del refugio. La hermana Agnes estaba en el centro, una mujer que parecía tener unos 40 años, con un rostro que lograba ser a la vez severo y amable. Las otras monjas la rodeaban, más jóvenes y más mayores, todas con esa misma mirada de dignidad tranquila, pero un rostro había sido rayado violentamente. Alguien había tomado algo afilado y había raspado la fotografía, borrando los rasgos de la monja que estaba en el extremo derecho. Víctor le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con tinta descolorida, estaban los nombres de Agnes, Catherine, Beatrice, Teresa, Dorothy, Margaret, Ruth, Florence, y un nombre rayado tan a fondo como el rostro. ¿Quién era la novena monja? ¿Y por qué alguien había intentado borrarla? Llevó la fotografía arriba para enseñársela a Gus, que estaba sustituyendo las tablas del suelo del vestíbulo. El anciano la estudió con atención, con expresión preocupada. Florence, dijo Gus en voz baja. Mi abuela mencionó ese nombre una vez. Lo dijo con amargura, como si el nombre en sí tuviera mal sabor. ¿Qué le pasó? No lo sé. La abuela no dijo nada más, solo que Florence traicionó su fe. Eso es todo lo que dijo. Víctor se quedó mirando el rostro arruinado de la fotografía. Alguien había querido tanto a esas monjas como para tachar a la traidora. Alguien se había preocupado profundamente por lo que había sucedido allí. Necesitaba encontrar más respuestas, y los diarios solo podían decirle hasta cierto punto. Víctor decidió visitar la biblioteca local. La biblioteca del condado de Millbrook era un pequeño edificio de ladrillo en el centro de la ciudad dirigido por la señora Constance Whitmore, una mujer de unos 60 años con gafas de lectura, con cadena de cuentas y un conocimiento enciclopédico de la historia local. El antiguo convento, dijo ella cuando Víctor le explicó lo que estaba investigando. Dios mío, eso me trae recuerdos. Yo era solo una niña cuando cerró, pero recuerdo que todo el mundo hablaba de ello. ¿Qué decían? Constance lo llevó a la sección de historia local y sacó viejos archivos de periódicos. Ocurrió de forma muy repentina. Las monjas estaban allí un día y al siguiente ya no estaban. Sin explicación, sin despedida. El edificio quedó vacío. Extendió los periódicos de 1962. Víctor escaneó las páginas con entusiasmo, pero no encontró casi nada. Un pequeño artículo fechado el 20 de febrero de 1962. Cierre de un convento local. Las hermanas de la Divina Misericordia se trasladan tras 70 años de servicio. Eso era todo, sin detalles, sin explicaciones. Solo esas 2 frases. ¿Eso es todo?, preguntó Víctor decepcionado. Eso es todo lo que se publicó. Pero la gente hablaba. Constance bajó la voz a pesar de que estaban solos. Había rumores. Algunos decían que la iglesia había descubierto irregularidades financieras. Otros decían que había habido un escándalo. Mi madre me dijo que había oído que las monjas habían hecho algo que enfureció al obispo, pero nunca supo qué. Víctor le mostró la fotografía. ¿Reconoce a alguna de estas mujeres? Constance la estudió con atención. La hermana Agnes. Sí, era la superiora de la madre, muy respetada, y la hermana Catherine, que tenía formación en enfermería y a veces ayudaba a la gente del pueblo. Señaló a otras. La hermana Beatrice, que hacía hermosas obras de arte para la iglesia. La hermana Margaret, que se encargaba de los asuntos económicos del convento. ¿Y esta? Víctor señaló la cara tachada. Constance frunció el ceño. Esa debía de ser la hermana Florence. Creo que era más joven que las demás. Se unió a la orden más tarde. No recuerdo mucho de ella. Víctor pasó el resto de la tarde en la biblioteca buscando alguna mención a los años tranquilos, el período al que se había referido la hermana Agnes. Encontró artículos dispersos sobre tensiones políticas, conflictos laborales, desapariciones misteriosas. Nada explícito, nada oficial,
solo insinuaciones e implicaciones de que algo oscuro había estado sucediendo en la región. Surgió un patrón. Ciertas familias habían desaparecido repentinamente. Activistas políticos se habían trasladado sin explicación. Organizadores sindicales se habían mudado de la noche a la mañana. Y siempre los registros oficiales no mostraban nada inusual. Solo personas que ejercían su libertad de marcharse. Pero entre líneas, Víctor podía leer la verdad. Estas personas habían estado huyendo de algo. Las monjas les habían estado ayudando a escapar. Esa noche, de vuelta en el convento, Víctor recibió un correo electrónico de Phyllis Kincaid, la investigadora genealógica que había contratado para rastrear a las familias refugiadas. Había encontrado algo. Señor Lane, he localizado a los descendientes de 3 familias de su lista. El más prometedor es Harold Zimmerman. Sus abuelos coinciden con la descripción de la familia Zimmerman, que llegó en junio de 1957, según las entradas del diario. Harold vive a unas 2 horas de usted. Me he tomado la libertad de ponerme en contacto con él. Está muy interesado en hablar con usted. A Víctor le temblaban las manos mientras escribía una respuesta a la dirección de correo electrónico que Phyllis le había facilitado. Se presentó, le explicó el descubrimiento y le preguntó si Harold estaría dispuesto a visitar el convento. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Señor Lane, no puedo creer lo que ha encontrado. Mis abuelos murieron hace años, pero nos contaron historias sobre cómo fueron salvados por ángeles vestidos con hábitos durante una época oscura. Nunca supimos los detalles. Estaban demasiado asustados para decir más. Pensaba que su historia se había perdido para siempre. Puedo ir este fin de semana, si le viene bien. Gracias por encontrar esto. Gracias por preocuparte, Harold. Víctor leyó el correo electrónico 3 veces, con la emoción desbordándole el pecho. No se trataba solo de registros históricos. Eran vidas reales, familias reales, personas reales cuya existencia había sido moldeada por lo que ocurrió en el refugio que se encontraba bajo sus pies. El sábado llegó Harold Zimmerman. Tenía 52 años. Era profesor de instituto. Tenía ojos bondadosos y la nariz de su abuelo. Víctor pudo ver el parecido en la fotografía de los archivos. Víctor lo llevó al refugio. Harold se detuvo al final de las escaleras, abrumado. Tocó las paredes, la mesa, las estanterías donde aún se encontraban los suministros médicos. Estaban aquí, susurró. Mis abuelos estuvieron aquí. Víctor le mostró las entradas del diario sobre la familia Zimmerman. Harold las leyó con lágrimas en los ojos. Mi abuela tenía neumonía cuando llegaron. Aquí dice, la hermana Catherine la trató durante 3 semanas. Harold levantó la vista. Se recuperó. Vivió otros 45 años. Crió a 4 hijos. Tuvo 9 nietos. Todo gracias a estas mujeres. Se sentaron juntos a la mesa donde las monjas habían planeado en su día su peligrosa labor. Harold compartió lo que sabía. Sus abuelos habían huido a Canadá, reconstruido sus vidas. Nunca hablaron en detalle sobre su huida, pero siempre se referían a las monjas con reverencia y gratitud. Mi abuelo murió después de su muerte. Esperen, la traje. Sacó un sobre de su chaqueta. Dentro había una sola página escrita con letra temblorosa. A quien pueda interesar. Se lo debo todo a 9 mujeres cuyos nombres nunca supe. Arriesgaron sus vidas para salvar a desconocidos. Nos escondieron, nos curaron, nos dieron nuevos documentos y nueva esperanza. Rezo para que alguien las recuerde. Rezo para que su valentía no sea olvidada. Todo lo que he llegado a ser, todas las personas que he amado, todos los momentos de alegría que he vivido, todo ello existe porque ellas eligieron la misericordia en lugar de la seguridad. Que Dios las bendiga donde quiera que estén. La voz de Harold se quebró al pronunciar las últimas palabras. Víctor sintió que algo cambiaba en su interior. No se trataba solo de preservar la historia. Se trataba de honrar una deuda que abarcaba varias generaciones. La plegaria de tu abuelo está siendo respondida, dijo Víctor en voz baja. Alguien las recuerda, y su valentía no será olvidada. Te lo prometo. Cuando Harold se marchó esa noche, Víctor se quedó en el refugio, rodeado de pruebas de una valentía extraordinaria. Pensó en la hermana Agnes, la hermana Catherine, la hermana Beatriz y las demás. Pensó en los riesgos que habían corrido, en los sacrificios que habían hecho, y finalmente comprendió lo que le había faltado a su propia vida. El propósito no se encuentra, se elige.
Al igual que las monjas habían elegido la misericordia por encima de la seguridad, Víctor elegía el recuerdo por encima de la comodidad. Le costara lo que le costara, contaría esta historia. El descubrimiento del registro médico de la hermana Catherine lo cambió todo. Víctor lo encontró encajado detrás de uno de los archivadores, un cuaderno encuadernado en cuero con las páginas quebradizas por el paso del tiempo. Las anotaciones eran clínicas, precisas, escritas con la mano firme de alguien entrenado para documentar bajo presión. 15 de junio de 1958. Paciente. Varón, aproximadamente 35 años. Herida de bala en el hombro izquierdo. La bala atravesó el cuerpo. No hay daños óseos. Se limpió y suturó la herida. Se administró penicilina. Paciente estable. 3 de octubre de 1959. Paciente, mujer, veintitantos años. Desnutrición y deshidratación graves. 3 días de líquidos intravenosos y caldo. Paciente mejorando. 12 de diciembre de 1959. Parto de urgencia. Presentación podálica. Madre agotada por el viaje. Bebé varón nacido tras 4 horas de parto. Madre e hijo estables. El niño se llama Agnes en honor a la superiora de nuestra madre. Víctor se sentó a leer el diario, con un nudo en la garganta. La hermana Catherine no solo había ofrecido refugio, había realizado cirugías en esta sala subterránea, había asistido partos, había salvado vidas con nada más que suministros básicos y determinación. El alcance de lo que estas mujeres habían hecho era asombroso. Tomó una decisión. Era hora de traer a un experto, alguien que pudiera ayudarlo a comprender la importancia histórica de lo que había encontrado. Iris tenía un colega en la universidad, un historiador llamado Dr. Eugene Faber, especializado en movimientos de resistencia e historias ocultas. Eugene llegó un martes por la tarde. Un hombre de unos 60 años con cabello plateado y la energía entusiasta de alguien que había pasado su vida buscando historias enterradas en archivos. Bajó al refugio y comprendió de inmediato lo que estaba viendo. «Dios mío», susurró, tocando los suministros médicos con dedos reverentes. «Esto es extraordinario. Es una operación clandestina completamente documentada. ¿Entiendes lo raro que es esto?» «Empiezo a entenderlo», dijo Víctor. Eugene pasó horas examinándolo todo. Diarios, registros médicos, documentos falsificados, manifiestos de suministros. Fotografió páginas, tomó notas detalladas. Le hizo a Víctor cientos de preguntas. «Esto hay que conservarlo», dijo Eugene finalmente. «Archivarlo adecuadamente, investigarlo, publicarlo. Es una historia importante, señor Lane. Las monjas que hicieron esto merecen ser recordadas. Las personas a las que salvaron merecen que se cuente su historia». Pero Víctor dudó. ¿Y su privacidad? La hermana Agnes ocultó estos registros por una razón. Los ocultó porque era peligroso. Entonces ahora ya no es peligroso. Es historia, y la historia que no se cuenta es historia perdida. Eugene lo miró con seriedad. Estas mujeres realizaron actos de extraordinario valor. ¿No cree que merecen ser honradas por ello? La pregunta atormentó a Víctor durante días. Entendía el punto de vista de Eugene, pero algo le hacía proteger los secretos de las monjas. Habían elegido el anonimato. Habían elegido trabajar en la oscuridad. ¿Tenía él derecho a sacar a la luz su historia? Entonces apareció Preston sin avisar. Víctor estaba en el refugio cuando oyó pasos en las escaleras. Su hijo apareció al final de las mismas, con aspecto incómodo y fuera de lugar con su traje de negocios y sus zapatos lustrados. «Así que esto es lo que te ha tenido obsesionado», dijo Preston, mirando alrededor de la habitación con evidente escepticismo. «No es una obsesión, es importante». «¿Importante para quién, papá? ¿Para ti? Porque parece que te has olvidado de todo lo demás. Tus facturas están vencidas. Vives en un edificio sin calefacción. No has respondido a mis llamadas en 2 semanas. He estado ocupado con los secretos de personas fallecidas». Preston tomó uno de los diarios y lo hojeó con desdén. «Esto es solo papel viejo. Estas monjas ya no están. Las personas a las que ayudaron probablemente tampoco estén. ¿Qué importancia tiene todo esto?» Víctor sintió que la ira le subía, repentina y ardiente. «Importa porque estas mujeres lo arriesgaron todo para salvar vidas. Porque un valor así merece ser recordado. ¿Por qué? Porque necesitas algo que te importe desde que mamá se fue. Porque necesitas sentir que tu vida tiene sentido». La voz de Preston era aguda. «Papá, tienes 62 años.
Deberías estar disfrutando de tu jubilación, pasando tiempo con tus nietos, no viviendo como un ermitaño en una ruina, persiguiendo fantasmas. No tengo nietos, dijo Víctor en voz baja. No me has dejado verlos desde el divorcio. Preston se sonrojó. Eso no es justo. Sabes que las cosas han sido complicadas. Lo que sé es que mi hijo dejó de verme como una persona y empezó a verme como una vergüenza. Se quedaron de pie en el frío refugio. Años de resentimiento tácito llenaron de repente el aire entre ellos. Preston apartó la mirada primero. He venido aquí para convencerte de que dejes esto, de que vuelvas a la realidad. Pero veo que estás demasiado perdido. Se dirigió hacia las escaleras y luego se detuvo. Cuando todo esto se derrumbe, cuando hayas malgastado todo tu dinero y tu tiempo en este proyecto sin sentido, no esperes que yo lo arregle por ti. Se marchó. Víctor se quedó solo en el refugio, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Pero bajo el dolor, bajo la ira, sintió algo más: certeza. Preston se le equivocaba. Esto no era inútil. Esto importaba más que cualquier otra cosa que Víctor hubiera hecho en años. Volvió a los diarios, buscando consuelo en las palabras de la hermana Agnes, y encontró una entrada que le hablaba directamente a través de las décadas. 8 de septiembre de 1960. Esta noche, me pregunto si somos unos necios. El peligro crece cada día. La hermana Florence cuestiona ahora abiertamente nuestra misión. El padre Kay advierte que las autoridades comienzan a sospechar. La iglesia nos amenaza con la excomunión. Todos nos dicen que paremos, que seamos sensatos, que pensemos en nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos rechazar a quienes llaman a nuestra puerta? ¿Cómo podemos llamarnos fieles si elegimos la seguridad por encima de la misericordia? Algunos dirán que estamos equivocados. Quizás lo estemos. Pero prefiero estar equivocada mientras intento salvar vidas que tener razón mientras veo morir a la gente. Víctor leyó el pasaje 3 veces. La hermana Agnes se había enfrentado a las mismas dudas, a la misma presión de sus seres queridos, a las mismas acusaciones de insensatez. Aún así, había elegido el valor. Al día siguiente, Iris trajo al Dr. Eugene Faber de vuelta al convento junto con otro visitante. Harold Zimmerman había regresado, esta vez con otra persona. Señor Lane, esta es mi prima, Barbara, dijo Harold. Su madre era esa bebé nacida en el refugio, a la que llamaron Agnes. Barbara era una mujer de unos 65 años con ojos cálidos y la sonrisa agradecida de su madre. Lloró cuando Víctor le mostró el historial médico de su hermana Catherine, la entrada que describía su propio nacimiento. Mi madre murió hace 10 años, dijo Barbara. Siempre supo que había nacido en circunstancias inusuales, pero nunca conoció los detalles. Habría querido dar las gracias a estas mujeres. Como yo no puedo hacerlo, me gustaría ayudar a contar su historia. Entre Harold, Barbara y Eugene comenzó a gestarse un plan. Investigarían, documentarían y conservarían todo. Encontrarían a más descendientes de los refugiados, si era posible. Crearían un registro histórico adecuado y se asegurarían de que el mundo supiera lo que 9 monjas habían hecho en este refugio oculto bajo un convento olvidado. Víctor sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ahora esto era más grande que él. Era más grande que su tensa relación con Preston, más grande que su divorcio, más grande que lo que quedaba de su antigua vida. Era un legado, era un significado, era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. Esa noche, solo en el refugio, Víctor hizo una promesa a la hermana Agnes y a sus compañeras monjas. Contaré vuestra historia. Me aseguraré de que se os recuerde. Honraré lo que hicieron. Puso la mano sobre las páginas gastadas de su diario, sintiendo la textura del papel que había sobrevivido a 60 años de oscuridad, esperando a que alguien lo encontrara, esperando a que alguien y no permitiría que fueran olvidadas. Víctor pasó la semana siguiente examinando todos los documentos de los archivadores. Trabajó metódicamente, catalogando cada elemento, cotejando nombres y fechas con los diarios. Lo que surgió fue una imagen de una operación mucho más sofisticada de lo que había imaginado. En el fondo de uno de los cajones, encontró una caja metálica sellada con lacre. El sello se había agrietado con el paso del tiempo, pero el contenido estaba perfectamente conservado entre capas de tela encerada. Documentos de identidad, docenas de ellos. Los extendió con cuidado sobre la mesa. Pasaportes, certificados de nacimiento, permisos de trabajo, documentos de viaje,
todos falsificados, todos exquisitamente hechos. Cada uno parecía completamente auténtico, hasta las marcas de agua y los sellos oficiales. Uno de ellos le llamó la atención. La familia Kovac, los padres y dos hijos, de 7 y 9 años en las fotografías. Sus documentos originales mostraban sus nombres reales, su historia real como disidentes políticos buscados por el gobierno. Los documentos falsificados les daban nuevas identidades. Una familia de comerciantes que se trasladaba en busca de oportunidades laborales. La atención al detalle era notable. La hermana Beatrice había creado historias de vida completas para estas personas. Registros de empleo, expedientes académicos, referencias de empleadores ficticios. Si alguien los hubiera comprobado, los documentos habrían resistido cualquier escrutinio. Víctor pensó en el riesgo. Si las monjas hubieran sido descubiertas con estas falsificaciones, no solo se habrían enfrentado a la excomunión, se habrían enfrentado a la cárcel, posiblemente a la ejecución, por ayudar a enemigos del Estado. Lo hicieron de todos modos. Fotografió los documentos de los Kovac y se los envió a Phyllis Kincaid, su investigadora genealógica. En 2 días, ella tenía noticias. Señor Lane, los encontré. La familia Kovac llegó a Canadá con su identidad falsa. Finalmente recuperaron su nombre real una vez que estuvieron a salvo. Ambos hijos siguen vivos. La hija, Anna, tiene 72 años y vive en Toronto. El hijo, Peter, tiene 70 años y vive en Vancouver. Me he puesto en contacto con Anna. Ella quiere hablar con usted. La llamada telefónica con Anna Kovac fue algo que Víctor nunca olvidaría. Mis padres nunca nos contaron toda la historia, dijo ella con la voz cargada de emoción y un ligero acento. Solo nos dijeron que unos ángeles nos habían salvado, mujeres vestidas de negro que nos dieron nuevos nombres y una nueva vida. Yo tenía 7 años. Recuerdo el refugio, las frías paredes de piedra, la amable hermana que me dio sopa, la que dibujaba para hacerme sonreír, la hermana Beatrice. Víctor dijo que era artista. Sí, ahora lo recuerdo. Me dibujó un pájaro precioso volando libremente. Dijo, eso es lo que yo sería, libre como un pájaro. La voz de Ana se quebró. Señor Elena, mis padres murieron creyendo que su historia se perdería, que nadie sabría nunca nada de las mujeres que nos salvaron. Usted nos ha devuelto nuestra historia. Me gustaría que vinieras a visitarnos, dijo Víctor. Ver el lugar donde te alojaste, leer las entradas del diario sobre tu familia. Iré, dijo Ana inmediatamente, y traeré a mis hijos y nietos. Necesitan ver esto. Necesitan comprender de dónde vienen. Mientras Víctor esperaba la visita de Ana, Eugene regresó con un colega de la universidad, un documentalista interesado en la historia. Pero Víctor aún no estaba preparado para eso. Algo seguía molestándole, una pieza que faltaba y que no lograba identificar. Volvió a los diarios, esta vez leyéndolos con más atención, prestando atención no solo a lo que estaba escrito, sino también a lo que no estaba. Y notó algo extraño. Las entradas sobre la hermana Florence se volvían cada vez más tensas. Al principio se la mencionaba con regularidad. La hermana Florence ayudaba con el inventario de suministros. La hermana Florence ayudaba con la preparación de documentos. Pero a partir de mediados de 1961, las menciones cambiaron. La hermana Florence expresó su preocupación por el riesgo que estamos corriendo. La hermana Florence cuestionó si tenemos la autoridad para hacer este trabajo. La hermana Florence se ha retirado de la participación activa. Pasa mucho tiempo en oración privada. Luego, en enero de 1962, una sola línea. La hermana Florence ha traicionado nuestra confianza. Nada más. Sin detalles, sin explicaciones, solo esa devastadora frase. Víctor volvió a la fotografía, al rostro tachado. La hermana Florence había formado parte de su comunidad, de su misión. ¿Qué había sucedido para que se volviera contra ellos? Compartió su observación con Gus, que estaba instalando un nuevo cableado eléctrico en los pisos superiores. El miedo, dijo Gus simplemente. El miedo hace que la gente haga cosas terribles. Mi abuela solía decir eso. Decía, Gus, se pueden perdonar muchas cosas en este mundo, pero el miedo es lo más difícil de perdonar porque hace que las personas buenas hagan cosas malas. ¿Crees que Florence tenía miedo? Creo que formaba parte de algo peligroso y al final, ese peligro se volvió demasiado real. Probablemente pensó que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a la iglesia,
protegiéndose a sí misma. Gus negó con la cabeza, pero ella destruyó lo que habían construido. Eso es lo que hace el miedo. La semana antes de la visita prevista de Anna Kovács, Víctor recibió un paquete inesperado. No tenía remitente, solo el matasellos de un pequeño pueblo de Oregón. Dentro había una carta y otra fotografía. La carta estaba mecanografiada y era breve. Señor Lane, me enteré de su descubrimiento a través de la red de la Sociedad Histórica. Mi tía era la hermana Agnes. Murió en 1978, pero antes de morir le dejó algo a mi madre. Mi madre dijo que se lo diera a quien quiera que encontrara el refugio. Creo que ese es usted. La foto es de 1962, tomada el día antes de que sellaran el refugio. Mire sus caras. Sabían lo que estaban perdiendo. Una amiga de la verdad. La fotografía mostraba a las 9 monjas de pie en el refugio. Debía de haber sido tomada con un temporizador. Las 9 aparecían en el encuadre. No había nadie detrás de la cámara. Parecían agotadas, tristes, decididas. La hermana Agnes estaba en el centro, sosteniendo lo que parecía el maletín de cuero que Víctor había encontrado debajo de la estatua de María, y la hermana Florence estaba al borde, separada de las demás, con la cara ligeramente apartada. Incluso en la fotografía granulada, Víctor podía ver la culpa y el miedo en su postura. Este fue su último momento juntas antes de que todo se desmoronara. Víctor estudió cada rostro, memorizándolos. Ya no eran figuras históricas abstractas, eran mujeres reales que se habían querido, habían trabajado juntas y habían sido separadas por las circunstancias y las decisiones. Colocó la fotografía junto a la de 1955, antes y después. Las mismas mujeres, pero todo había cambiado entre esos dos momentos. Cuando Anna Kovács llegó con su familia la semana siguiente, Víctor había preparado el refugio como un memorial. Las velas iluminaban el espacio. Los diarios estaban expuestos sobre la mesa. Los documentos de identidad falsificados estaban allí junto con el registro médico, los manifiestos de suministros, todas las pruebas de lo que había sucedido allí. Ana bajó las escaleras lentamente, con la ayuda de sus hijos adultos. Al llegar abajo, se detuvo y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se arrodilló en el suelo de piedra y apoyó las manos en el suelo. Gracias, susurró. Gracias por nuestras vidas. Gracias por tu valentía. Gracias por todo. Sus hijos lloraban. Sus nietos, jóvenes adultos que habían venido en coche desde Toronto, permanecían de pie con lágrimas corriendo por sus rostros, mientras su abuela les contaba la historia de cuando tenía 7 años y estaba aterrorizada, de cómo unas mujeres que no le debían nada le dieron sopa y seguridad, y le dieron todo. Víctor les mostró la entrada del diario de la hermana Agnes sobre su familia. Los niños Kovács son preciosos y valientes. La pequeña Ana me preguntó hoy si Dios estaba enfadado con su familia. Le dije que Dios ama a los que dicen la verdad, incluso cuando el mundo no lo hace. Ella sonrió por primera vez desde que llegaron. Ana lo leyó 3 veces, con los dedos temblorosos sobre la página. Me dijo que lo recordara. Le pregunté si Dios estaba enfadado y ella dijo exactamente esas palabras. Ana miró a Víctor. He llevado eso conmigo durante 67 años. Dios ama a quienes dicen la verdad. Por eso me hice periodista. Por eso crié a mis hijos para que defendieran lo que es correcto. Víctor lo entendió entonces. Entendió perfectamente lo que las monjas habían creado. No solo salvaron vidas, sino que las moldearon. Todas las personas que pasaron por este refugio llevaron consigo el valor que habían presenciado. Se convirtieron en personas que decían la verdad, en ayudantes, en personas que elegían la misericordia por encima de la seguridad. Las ondas se extendieron a través de generaciones. Esa noche, después de que Ana y su familia se marcharan, Víctor se sentó solo en el refugio y finalmente se permitió llorar por las monjas, por los refugiados, por todo el valor, el sacrificio y el amor que habían quedado enterrados allí durante décadas, y por sí mismo, por el hombre sin propósito que había tropezado con esta historia y había encontrado su propia redención al honrar la de ellos. Víctor encontró la carta en una fría mañana de finales de noviembre, 3 meses después de haber descubierto el refugio. Había estado reorganizando los archivadores, creando un sistema de archivo adecuado detrás del cajón inferior del último archivador, sellada en un sobre impermeable y pegada con cinta adhesiva al panel trasero, donde solo la encontraría alguien que hiciera exactamente lo que estaba haciendo Víctor: desmontarlo todo. El sobre estaba marcado con una letra urgente:
A quien encuentre este lugar debe saber la verdad. A Víctor le temblaban las manos mientras lo abría. Dentro había 3 páginas escritas con una letra diferente a la cuidadosa caligrafía de la hermana Agnes. La escritura era apresurada, casi frenética en algunos lugares, pero aún legible. 10 de febrero de 1962. Mi nombre es hermana Margaret. Si estás leyendo esto, has descubierto lo que intentamos preservar. Mereces saber toda la verdad, incluida la parte que la hermana Agnes sería demasiado amable para contar. Víctor se sentó a la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza, y comenzó a leer. Éramos 9 hermanas que decidimos seguir nuestra conciencia en lugar de la obediencia. Durante 6 años, acogimos a refugiados, salvamos vidas e infringimos todas las normas que habíamos jurado cumplir. Hicimos este trabajo juntas, unidas por la fe y un propósito común. Pero no éramos perfectas, éramos humanas. Y los humanos nos fallamos unos a otros de maneras terribles. La mujer cuyo rostro encontrarás rayado en nuestra fotografía es la hermana Florence. Era mi amiga, era nuestra hermana y destruyó todo lo que habíamos construido. Florence se unió a nuestra orden en 1953, 3 años antes de que comenzáramos el trabajo del refugio. Era joven, sincera y profundamente devota de la jerarquía de la iglesia. Cuando la hermana Agnes propuso por primera vez esconder a los refugiados, Florence no estaba segura, pero estaba dispuesta. Participó en los primeros días, ayudó a preparar el refugio e incluso ayudó a falsificar documentos. Pero con el paso de los años, Florence empezó a tener miedo. El peligro se volvió real para ella de una forma que antes no lo era. Las redadas del gobierno aumentaron. El padre Kay nos advirtió de que nos vigilarían más de cerca. Florence empezó a cuestionarse si teníamos derecho a correr esos riesgos. En diciembre de 1961, Florence acudió al obispo. Le confesó todo. Creía que estaba protegiendo a la iglesia del escándalo, protegiéndonos de nosotros mismos. El obispo se horrorizó. Nos ordenó que dejáramos de hacerlo inmediatamente y nos amenazó con la excomunión si continuábamos. La hermana Agnes se negó. En ese momento teníamos a 3 familias en el refugio. No podíamos abandonarlas. El obispo nos dio hasta febrero para evacuar a todo el mundo y poner fin a la operación, pero Florence no se detuvo ahí. El 28 de enero de 1962, Florence se puso en contacto con las autoridades gubernamentales. Les dijo que el convento albergaba a enemigos del Estado. Les dio nombres, fechas y detalles. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Creía que esas personas eran peligrosos criminales, no refugiados. Creía sinceramente que estaba sirviendo tanto a la iglesia como al país. El padre Kay nos avisó. Teníamos 3 días antes de la redada. 3 días para evacuar a todo el mundo, destruir los registros y ocultar las pruebas. Trabajamos día y noche. La última familia se marchó el 13 de febrero. El 14 de febrero tapié la entrada. Las autoridades llegaron el 15 de febrero. No encontraron nada. Un convento vacío, 9 monjas, ninguna prueba de delito. Pero la iglesia sabía la verdad. En una semana nos separaron. Nos enviaron a diferentes conventos por todo el país. Nos prohibieron ponernos en contacto entre nosotras y nos ordenaron no hablar nunca de lo que habíamos hecho. A la hermana Florence la enviaron a un convento aislado en las montañas como castigo. La iglesia la culpó del escándalo, a pesar de que ella había actuado por lealtad hacia ellos. Murió allí en 1963, sola y rechazada por la misma institución que había intentado proteger. No odio a Florence, la compadezco. Estaba paralizada por el miedo y la devoción ciega. No podía ver que las reglas que protegía eran erróneas. No podía imaginar que, a veces, la obediencia a Dios requiere desobedecer a los hombres. Pero hay algo que debes entender. La hermana Agnes lo vio venir. Semanas antes de la traición de Florence, Agnes sabía que algo acabaría con nuestro trabajo. Guardó un registro completo de todo lo que habíamos hecho. Todos los nombres, todas las fechas, todos los detalles. Me dijo que lo escondería en algún lugar del convento, en algún lugar significativo. Si alguien encuentra el refugio, dijo Agnes, debe comprender toda la verdad. No solo lo que hicimos, sino por qué lo hicimos. No solo a las personas que salvamos, sino el precio que pagamos. Agnes creía que nuestra historia era importante. Creía que el valor de aquellos a quienes salvamos merecía ser recordado. Creía que, aunque al final fracasáramos, aunque nos dispersaran y nos silenciaran, lo que hicimos merecía ser preservado.
Me dijo dónde escondería el registro. Sus palabras exactas fueron: donde nos arrodillábamos para rezar, bajo la mirada de la madre, permanece la verdad. Si has encontrado el refugio, te ruego que encuentres también ese registro. Cuéntale al mundo lo que pasó aquí. Honra a las personas que salvamos. Recuerda el valor de las mujeres corrientes que eligieron la misericordia por encima de la seguridad. Y, si es posible, perdona a la hermana Florence. Era una de las nuestras, incluso en su fracaso. Ella también merece ser recordada, no como una villana, sino como una mujer que no pudo superar su miedo. Que Dios te bendiga por encontrarnos. Que Dios te dé el valor para contar nuestra historia. Hermana Margaret, 10 de febrero de 1962. Victor terminó de leer y se quedó sentado en silencio, atónito. La carta cambió todo lo que creía entender. La hermana Florence no solo había cuestionado la misión, la había traicionado activamente. Se había puesto en contacto con las autoridades, había puesto a todos en peligro y había destruido 6 años de trabajo. Y, sin embargo, la hermana Margaret pidió perdón. Victor subió las escaleras y entró en la capilla. Miró la estatua de María, su rostro sereno, sus manos extendidas, donde nos arrodillábamos en oración bajo la mirada de la madre. Había estado tan concentrado en el refugio que no había explorado a fondo la estatua. Ahora la examinaba con nueva urgencia. La estatua se erigía sobre un pedestal de piedra integrado en la hornacina. Golpeó el pedestal, que sonaba hueco. Su pulso se aceleró. Llamó a Gus y Harold, que se habían convertido en habituales del convento. Juntos estudiaron la estatua, buscando una forma de acceder al pedestal sin dañar nada. Allí, Harold señaló: esos no son decorativos, son tornillos. Ocultos bajo décadas de pintura y suciedad había 4 tornillos que sujetaban la estatua al pedestal. Utilizando con cuidado los principios de ingeniería y palanca que Victor había aprendido a lo largo de 40 años, inclinaron lentamente la pesada estatua de mármol, sosteniéndola con puntales de madera. Debajo del pedestal había un espacio hueco, y dentro de ese espacio, envuelto en un paño de aceite y sellado con cera, había un recipiente metálico. Las manos de Victor temblaban mientras lo sacaba. El sello se rompió al abrirlo. Dentro había un maletín de cuero, con la cubierta grabada con unas sencillas palabras: registro completo de la misión Mercy, 1956 a 1962. La letra de la hermana Agnes cubría la primera página. A quien encuentre esto, ha descubierto lo que conservamos a un gran costo. En estas páginas se encuentra el relato completo de nuestro trabajo. No solo números y nombres, sino historias. Personas reales, vidas reales, valor real. No éramos heroínas, éramos mujeres que vimos el sufrimiento y no pudimos mirar hacia otro lado. Éramos mujeres que creíamos que la fe sin acción es vacía. Rompimos nuestros votos de obediencia porque teníamos un voto superior: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismas. Salvamos a 63 personas, 63 vidas que podrían haberse perdido, 63 futuros que no habrían existido sin este refugio. Pero también fracasamos. No pudimos salvar a todo el mundo. Rechazamos a familias cuando el refugio estaba lleno. Vimos a gente marcharse por nuestras puertas, sabiendo que deberíamos haber hecho más. Esos rostros aún me persiguen. La hermana Florence nos traicionó. Sí, pero no la culpo. Tenía miedo. Y el miedo es algo poderoso. Creía que estaba haciendo lo correcto. En su mente, nos estaba salvando de nosotras mismas. Espero que haya encontrado la paz antes de morir. Espero que Dios haya sido más bondadoso con ella que nosotras. Mis hermanas y yo nos dispersaremos como semillas al viento. Nunca volveremos a trabajar juntas. Nunca hablaremos de estos años. Pero llevaremos este conocimiento con nosotras. Nosotras importamos. Lo que hicimos importó. Las personas que salvamos tendrán hijos, nietos, vidas que se extenderán a través del tiempo. Eso tiene que ser suficiente. Si estás leyendo esto, por favor, recuérdanos, cuenta nuestra historia. Honra el valor de aquellos que nos confiaron sus vidas. Y recuerda, la gente común puede cambiar el mundo. Nosotros lo hicimos. Tú también puedes. Hermana Agnes, 12 de febrero de 1962. Victor cerró la carpeta con lágrimas corriendo por su rostro. Gus se quedó de pie con la mano sobre la boca, llorando en silencio. Harold rodeó a Gus con el brazo, ambos hombres abrumados. 63 personas, susurró Victor.
Salvaron a 63 personas. Dentro de la carpeta había fotografías, cartas de refugiados después de haber llegado a un lugar seguro, relatos detallados de cada persona que había pasado por el refugio. Los hijos de Kobach se habían convertido en médicos. Un periodista salvado había documentado la corrupción del gobierno, lo que condujo a reformas. Un maestro había educado a miles de personas. Cada vida salvada había creado ondas expansivas, generaciones de impacto que se extendían este edificio por $3, buscando un lugar tranquilo donde desaparecer. En cambio, había encontrado una historia que exigía ser contada, un legado que se negaba a permanecer enterrado. La hermana Agnes había ocultado la verdad donde se encontraban la fe y el coraje. Ahora, Victor comprendía su propósito: sacar a la luz esa verdad, honrar a las mujeres que lo habían arriesgado todo, asegurarse de que su coraje nunca fuera olvidado. La traición, el sacrificio, el triunfo, el coste, todo ello debía ser recordado. Todo ello importaba. El descubrimiento del registro completo de la hermana Agnes lo transformó todo. Victor ya no se veía a sí mismo simplemente restaurando un edificio o preservando la historia. Estaba llevando a cabo una misión, cumpliendo una promesa hecha hace 63 años. Pasó 3 días leyendo cada página del portafolio. Cada entrada era una historia completa, con nombres, fotografías, circunstancias de llegada, detalles de su estancia en el refugio y a dónde fueron después. La hermana Agnes lo había documentado todo con precisión archivística y corazón de narradora. La familia Zimmerman llegó agotada y enferma. Se quedó 6 semanas mientras la hermana Catherine trataba la neumonía de la esposa y se marchó con documentos falsos y esperanza. La familia Kobach, disidentes políticos, llegó con 2 niños aterrorizados. Se quedó 3 meses mientras la hermana Beatrice creaba sus nuevas identidades y se marchó como la familia de comerciantes. Un periodista llamado Henrik Strand, perseguido por denunciar la corrupción del gobierno, se refugió durante 2 semanas y recibió documentos que le permitieron llegar a Suecia, donde continuó su labor de decir la verdad. Una profesora, María Castellaniano, despedida por enseñar libros prohibidos, se escondió durante un mes y finalmente se trasladó a una escuela en Canadá, donde enseñó durante 30 años más, y así sucesivamente. 63 historias de coraje enfrentándose al coraje, de desesperación enfrentándose a la misericordia. Pero también hubo fracasos, como mencionó la hermana Agnes, entradas marcadas con una simple cruz, familias a las que habían tenido que rechazar porque el refugio estaba lleno, personas que habían llegado demasiado enfermas o heridas para poder salvarlas, refugiados que habían desaparecido antes de llegar a un lugar seguro. No podemos salvar a todo el mundo. La hermana Agnes había escrito: después de una pérdida especialmente dolorosa, pero debemos salvar a quienes podamos. No hacer nada porque no podemos hacerlo todo es el mayor fracaso de todos. Victor organizó una reunión en el convento. Eugene, Iris, Harold, Anna Kobach, que había regresado de Toronto, y Barbara, la mujer nacida en el refugio, se reunieron en la capilla. El portafolio se extendió ante ellos. Esto es más que una simple documentación histórica, dijo Eugene con voz reverente. Es un relato completo de una operación de resistencia. Los detalles, la conservación, es extraordinario. ¿Qué hacemos con ello?, preguntó Victor. La hermana Agnes quería que se contara la historia, pero ¿cómo honrarla sin explotarla? Iris tomó la palabra. Dejemos que los refugiados y sus descendientes la cuenten, no como una historia dramática, sino como un testimonio. Estamos hablando de vidas reales. Harold asintió. He estado en contacto con otros descendientes a través de la investigación de Phyllis. Hasta ahora hemos localizado al menos a 20 familias. Todos quieren que se cuenten sus historias. Quieren honrar a las monjas que salvaron a sus abuelos. Podríamos crear una exposición conmemorativa, sugirió Ana. Algo permanente, no solo en un museo, sino aquí, en este lugar donde ocurrió. El convento podría convertirse en un lugar conmemorativo, añadió Eugene, entusiasmado con la idea. Conservamos el refugio tal y como estaba, creamos un espacio expositivo en las plantas superiores y contamos la historia completa. Victor escuchó mientras se gestaban los planes, mientras estas personas que meses atrás eran desconocidas se convertían en colaboradores en algo más grande que cualquiera de ellos, pero algo seguía molestándole. ¿Y la hermana Florence?, preguntó en voz baja.
¿Contamos también esa parte? La sala quedó en silencio. Finalmente, Ana habló con voz suave. Mis padres me enseñaron que la verdad importa, incluso cuando es complicada, especialmente cuando es complicada. La hermana Florence formaba parte de esta historia. Dejarla fuera sería deshonesto. Ella los traicionó. Bárbara dijo que destruyó lo que ellos construyeron. También estaba aterrorizada y creía que estaba haciendo lo correcto. Victor contó, recordando la carta de la hermana Margaret. La hermana Margaret nos pidió que la perdonáramos, que la recordáramos no como una villana, sino como alguien que no pudo superar su miedo. Harold se inclinó hacia adelante. Mi abuelo solía decir que lo más difícil de ser humano es que todos somos capaces tanto de valentía como de cobardía, a veces en el mismo día. Quizás la historia de la hermana Florence es importante precisamente porque muestra que decidieron juntos. Contarían toda la verdad, el valor y el miedo, el triunfo y la traición, las vidas salvadas y el precio pagado. Todo ello era importante. Durante las semanas siguientes, Victor se dedicó en cuerpo y alma a preparar lo que llamaban la reunión conmemorativa. Fijaron una fecha 3 meses después, el 15 de marzo, aniversario de la llegada de la primera familia de refugiados en 1956. Phyllis localizó a más descendientes. Una mujer cuyo abuelo había sido sindicalista, un hombre cuya tía había sido activista política, hijos y nietos de profesores, periodistas, trabajadores, soñadores, todos salvados por 9 monjas en un refugio oculto. Víctor encargó una placa conmemorativa para la capilla. Le llevó días escribir la inscripción, revisándola y perfeccionándola, hasta que capturó lo que había que decir. En memoria de 9 mujeres que lo arriesgaron todo para salvar vidas. 1956, 1962, las hermanas Agnes, Catherine, Beatrice, Teresa, Dorothy, Margaret, Ruth, Florence, y nombre perdido en el tiempo. Creían que la fe requería acción. Eligieron la misericordia por encima de la seguridad. Salvaron 63 almas. Incluir el nombre de Florence en el memorial fue controvertido. Eugene lo cuestionó. Algunos de los descendientes se opusieron, pero Victor insistió, recordando la súplica de perdón de la hermana Margaret. Ella era de ellos, dijo al grupo. Les falló, pero era de ellos, y nos pidieron que también la recordáramos. Mientras tanto, Victor tomó una decisión sobre la hermana Beatrice. Phyllis la había localizado, la única superviviente de las 9 monjas originales, de 94 años, en una residencia de ancianos a 3 horas al norte. Victor necesitaba conocerla. Hizo el viaje en una gris mañana de febrero, acompañado por Iris. Sacred Heart Assisted Living era un lugar tranquilo, bien cuidado, pero institucional. Encontraron a la hermana Beatrice en la sala común, una mujer menuda en silla de ruedas, envuelta en mantas a pesar del calor. Cuando Victor se presentó y le explicó por qué había venido, los ojos de la hermana Beatrice, aún agudos a pesar de su edad, se llenaron de lágrimas. Pensé que nadie lo sabría nunca, susurró con voz débil como el papel. Pensé que nos olvidarían para siempre. Victor acercó una silla a su silla de ruedas. Hermana Beatrice, encontré el refugio. Encontré los diarios, los registros médicos, los documentos falsificados. Encontré el expediente completo de la hermana Agnes. La anciana monja se llevó las manos a la boca. Agnes cumplió su promesa. Dijo que preservaría nuestra historia, pero nunca supe si alguien la encontraría. Cuéntame sobre ella, dijo Victor con delicadeza. Cuéntame sobre todas ellas. Durante las siguientes 2 horas, la hermana Beatrice compartió recuerdos que ningún registro escrito podría capturar. La fuerza tranquila y las dudas privadas de la hermana Agnes, las manos curativas de la hermana Catherine y su llanto tras perder a un paciente, la terrible cocina de la hermana Dorothy que todas fingían adorar, la hermosa voz de la hermana Teresa que consolaba a los niños asustados, y la hermana Florence. Estaba asustada, dijo Beatrice en voz baja. Se unió a nuestra orden porque quería certezas, quería que le dijeran lo que estaba bien y lo que estaba mal. El trabajo en el refugio la aterrorizaba porque no había certezas, solo decisiones con terribles consecuencias. Pensó que denunciarnos protegería a la iglesia. Pensó que estaba siendo fiel. ¿La perdonas?, preguntó Iris con delicadeza. Beatrice se quedó en silencio durante un largo rato. Le escribí. ¿Sabes? Antes de que muriera, le dije que la entendía, le dije que la perdonaba. Nunca me respondió. Creo que la culpa la destruyó.
Las lágrimas rodaban por las arrugadas mejillas de la anciana. Sí, la perdono. Era mi hermana. No dejas de querer a tu familia solo porque te fallen. Victor le mostró fotografías del álbum, fotos de las familias que habían salvado, cartas de refugiados que les habían escrito para darles las gracias, los niños que se habían convertido en adultos con sus propias familias. Beatrice lloró abiertamente, tocando las fotografías con dedos temblorosos. Los salvamos. De verdad los salvamos. Salvasteis a 63 personas, dijo Victor, y estoy organizando una reunión conmemorativa para honrar lo que hicisteis. ¿Vendrás? ¿Verás el refugio una vez más? La anciana monja lo miró con una repentina y feroz determinación. Iré. Aunque me cueste la vida, iré. Necesito volver a verlo. Necesito estar donde estuvimos y recordar lo que hicimos. Mientras se preparaban para marcharse, la hermana Beatrice apretó la mano de Victor con una fuerza sorprendente. Gracias, dijo. Gracias por preocuparte. Gracias por encontrarnos. Gracias por asegurarte de que importáramos. Importaban, dijo Victor, con la voz cargada de emoción. Iris permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo, «Papá, estoy orgullosa de ti. Encontraste algo roto y lo volviste a recomponer. No solo el edificio, la historia, el recuerdo, el legado. Tú hiciste eso». Víctor pensó en el hombre que había sido 6 meses atrás, perdido, sin propósito, escondiéndose de la vida en un saco de dormir en su camioneta. Luego pensó en quién se estaba convirtiendo. Alguien que preservaba la verdad, honraba el coraje, conectaba el pasado con el presente. «No lo hice solo», dijo. «Las monjas hicieron la parte difícil. Yo solo me aseguro de que la gente recuerde». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. Recordar también era un trabajo duro. Dar testimonio, contar verdades difíciles, negarse a dejar que se olvidara el valor. Todo eso requería su propio tipo de valentía. Las monjas habían elegido la misericordia por encima de la seguridad. Víctor estaba eligiendo el recuerdo por encima de la comodidad. Ambas elecciones tenían un coste. Ambas elecciones eran importantes. Mientras conducían bajo la luz del atardecer, Víctor sintió algo que no había sentido en años. Se sentía preparado. Preparado para lo que viniera después. Preparado para honrar la promesa que había hecho a unas mujeres a las que nunca había conocido, pero a las que conocía mejor que casi nadie en vida. Faltaban 2 meses para la reunión conmemorativa. 2 meses para prepararse, para organizarse, para reunir a todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por lo que sucedió en ese refugio oculto. 2 meses para asegurarse de que el último deseo de la hermana Agnes se hiciera realidad, que la gente común recordara y se sintiera inspirada al saber que ellos también podían cambiar el mundo. La mañana de la reunión conmemorativa, Víctor se despertó temprano en el convento restaurado. Durante el último mes, con la ayuda de Gus y de voluntarios de la comunidad, habían dejado el edificio presentable. El techo estaba en buen estado, las ventanas reparadas y la calefacción restaurada en las plantas principales. No estaba terminado, pero estaba lo suficientemente completo como para recibir a los invitados. En la capilla, la Biblia personal de la hermana Beatrice descansaba sobre una pequeña mesa cerca del altar. Víctor la había encontrado escondida dentro de la carpeta, con la cubierta de cuero desgastada por décadas de uso. Los márgenes estaban llenos de notas manuscritas que abarcaban 40 años. Oraciones, preguntas, reflexiones que revelaban a una mujer que luchaba con la fe mientras la vivía plenamente. Una de las primeras entradas, de 1920, cuando Agnes era una joven monja. Hoy he tomado los votos. Prometo servir a Dios con todo mi corazón. Una entrada de 1956, el año en que comenzó el refugio. ¿Necesita Dios el permiso de los hombres para hacer su trabajo? Creo que no, pero tengo miedo. Víctor había leído todas las notas al margen y había visto cómo la fe de Agnes se profundizaba y se complicaba con el paso de los años. Ella había cuestionado todo mientras se aferraba a lo que más importaba: el amor, la misericordia y la justicia. A las 18:09, la gente comenzó a llegar. Harold y su familia, Anna Kovach con 3 generaciones de descendientes, Barbara y sus hijos, Phyllis, la investigadora genealógica, Eugene con sus colegas de la universidad, miembros de la sociedad histórica local, Gus y su familia extendida, y otros, descendientes que Víctor nunca había conocido antes,
Un hombre cuya abuela había sido maestra salvada por las monjas. Una mujer cuyo abuelo había sido periodista. Llegaron con fotografías, cartas, historias transmitidas de generación en generación, fragmentos de memoria que habían esperado décadas para encontrar su contexto. Preston llegó justo antes de las 11 y se quedó de pie, incómodo, cerca de la entrada. Victor lo vio y sintió que se le encogía el pecho. No se habían hablado desde su discusión en el refugio meses atrás. Iris se acercó a su hermano, le habló en voz baja y luego lo llevó hasta Victor. «Papá», dijo Preston con rigidez, «he venido porque Iris me ha dicho que era importante». «Gracias por venir», dijo Victor simplemente. Quería decir más, pero no era el momento. A las 11:30 llegó una furgoneta de Sacred Heart Assisted Living. Victor observó cómo los asistentes ayudaban con cuidado a la hermana Beatrice a sentarse en una silla de ruedas. La anciana monja parecía más frágil que un mes atrás, pero sus ojos brillaban con determinación. Victor fue a saludarla. «Hermana Beatrice, bienvenida a casa». Ella extendió la mano y le tomó la suya. «Llévame primero al refugio, por favor. Antes de la ceremonia, necesito verlo a solas». Victor miró a los asistentes, que asintieron. La llevó en silla de ruedas a través de la capilla hasta la abertura detrás del altar, que ya no estaba tapiada, sino equipada con una puerta adecuada y una rampa para facilitar el acceso. Bajaron lentamente, con cuidado. Al llegar abajo, Victor encendió las luces que habían instalado. El refugio tenía exactamente el mismo aspecto que cuando lo descubrió por primera vez, pero estaba más limpio, organizado y conservado. La hermana Beatriz se quedó sentada en silencio durante varios minutos, recorriendo lentamente con la mirada toda la sala. Observó los suministros médicos en las estanterías, los archivadores, la mesa donde las monjas habían planeado su peligrosa labor. «Éramos tan jóvenes», dijo finalmente. «Yo tenía 32 años cuando empezamos. Agnes tenía 46. Creíamos que sabíamos lo que hacíamos». Se rió suavemente, un sonido como de hojas secas. «No teníamos ni idea. Salvasteis a 63 personas», dijo Victor con delicadeza. «Salvamos a quienes pudimos». Señaló una esquina de la habitación. «Allí es donde teníamos a los niños cuando venían las familias. Habíamos habilitado un pequeño espacio con mantas y algunos juguetes. La hermana Dorothy les contaba cuentos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Recuerdo sus caras. Todas ellas. Cada uno de los niños que pasaron por aquí». Victor se arrodilló junto a la silla de ruedas. «Hermana Beatrice, encontré una carta que escribió la hermana Agnes. Decía, tu historia importaba». Tenía razón. La anciana monja lo miró con ojos centenarios. Éramos mujeres normales que vimos el sufrimiento y no pudimos mirar hacia otro lado. Eso es todo. Cualquiera podría haber hecho lo que hicimos, pero la mayoría de la gente no lo hizo. Tú sí. Beatriz metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó un sobre. Antes de morir, la hermana Agnes me escribió una última carta. La he guardado durante 47 años. Me gustaría que la leyeras en la ceremonia. Su voz debería estar allí hoy. Victor cogió el sobre con cuidado. A través del papel, podía sentir el peso de las palabras que esperaban ser escuchadas. Volvieron arriba y encontraron a más de 200 personas reunidas en la capilla y alrededor de ella. Las noticias locales habían enviado a un reportero. La multitud se había desbordado al pasillo y a la zona de la entrada. Victor había preparado unas breves palabras, pero al ver todos esos rostros, descendientes de los salvados, miembros de la comunidad, historiadores, personas que simplemente habían oído la historia y habían venido a dar testimonio, se dio cuenta de que sus palabras eran insuficientes. Llevó a la hermana Beatrice en silla de ruedas hasta la parte delantera, junto a la placa conmemorativa que habían instalado en la pared. El latón brillaba bajo la luz de la tarde que se filtraba a través de las vidrieras restauradas. Eugene habló primero, proporcionando el contexto histórico. Harold compartió la historia de sus abuelos. Anna Kovach describió cómo, con 7 años y aterrorizada, unas mujeres que no le debían nada le dieron sopa y le proporcionaron seguridad. Entonces, Victor dio un paso al frente, sosteniendo el sobre que la hermana Beatrice le había dado. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría y comenzaba a leer. «Mi querida Beatrice», había escrito la hermana Agnes en 1975, 3 años antes de su muerte. «Ahora soy una anciana, lejos de las hermanas que amaba, lejos del trabajo que me definía. Algunos días me pregunto si lo que hicimos importó. El mundo sigue lleno de sufrimiento.
La gente sigue huyendo de la persecución. El valor sigue siendo algo raro y costoso. Pero entonces recuerdo a los niños, a las familias, la esperanza en sus ojos cuando se dieron cuenta de que estaban a salvo. Te recuerdo a ti, Catherine, Dorothy, a todas vosotras. Vuestra valentía, vuestra amabilidad, vuestra disposición a arriesgarlo todo por personas que no conocíais. Y pienso que sí, que importamos. Cada vida que salvamos importó. Cada acto de misericordia importa, incluso cuando el mundo lo olvida. Beatrice, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que os quería a todas. Nuestra hermandad no se definía por la proximidad, sino por un propósito. Juntas fuimos valientes, y lo que hicimos, imperfecto, incompleto, pero real, valió todo lo que pagamos. Espero que recordéis que importamos. Espero que perdonéis, Florence. Espero que hayas vivido en paz. Con todo mi amor, Agnes. La voz de Víctor se quebró al pronunciar las últimas palabras. La capilla quedó en completo silencio. La hermana Beatrice estaba sentada con lágrimas corriendo por su rostro, asintiendo lentamente. Lo hice, Agnes, susurró. Lo recordé. Después de que Víctor terminara de leer la carta de la hermana Agnes, la hermana Beatrice pidió hablar. Un asistente le llevó un micrófono a su silla de ruedas y la débil voz de la anciana monja resonó en la capilla. Quiero hablarles del último día, dijo. El 14 de febrero de 1962, el día en que cerramos el refugio y nos despedimos unos de otros. La multitud se inclinó hacia adelante, en silencio y atenta. Habíamos pasado 3 días evacuando a todo el mundo, destruyendo la mayoría de nuestros registros, preparándonos para dispersarnos. El padre Kay nos había advertido de que íbamos a trabajar juntos. Sabíamos que la iglesia nos castigaría, pero también sabíamos que habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Esa última mañana nos reunimos en el refugio por última vez. Los 9, incluso Florence. La hermana Beatrice hizo una pausa, con sus manos curtidas agarradas a los brazos de su silla de ruedas. Florence estaba destrozada por lo que había hecho. No dejaba de decir que lo sentía, que había intentado protegernos. La hermana Agnes le tomó las manos y le dijo, sé que tenías miedo, te perdono. Luego Agnes nos hizo unir las manos en círculo y rezó. Le dio gracias a Dios por habernos dado 6 años de propósito. Le pidió que protegiera a las personas que habíamos salvado. Y le pidió que perdonara a Florence y que nos ayudara a perdonarla también. Luego, tapamos la entrada con ladrillos. Lloramos mientras trabajábamos. Estábamos sellando 6 años de nuestras vidas, el trabajo más significativo que cualquiera de nosotros haría jamás. Cuando terminamos, nos abrazamos. Prometimos que nunca lo olvidaríamos. Y entonces llegaron los responsables de la iglesia y nos separaron. A la mayoría de ellos no volví a verlos nunca más. La voz de la anciana monja temblaba, pero continuó. La hermana Agnes murió en Oregón en 1978. La hermana Catherine murió en 1985. La hermana Dorothy en 1991. No sé cuándo fallecieron las demás. No se nos permitía mantenernos en contacto. La hermana Florence murió en 1963, apenas un año después de que nos separáramos. Tenía 34 años. Creo que la culpa la mató. La hermana Beatrice miró a su alrededor, a los rostros que la observaban en la capilla. Llevé este secreto durante 63 años. Pensé que moriría conmigo. Pensé que nadie sabría nunca lo que hicimos, lo que arriesgamos, lo que perdimos. Pero el señor Lane nos encontró. Se preocupó lo suficiente como para rebuscar entre los escombros, leer viejos diarios y reconstruir una historia que todos los demás habían olvidado. Dirigió su mirada a Víctor y él sintió su peso. Gratitud, bendición, reconocimiento. Nos devolviste nuestro sentido, dijo ella simplemente. Gracias. La ceremonia continuó. Más descendientes compartieron historias. Eugene reveló los planes para una exposición permanente. La Sociedad Histórica anunció que el convento se conservaría como lugar conmemorativo. Pero para Víctor, el momento más importante llegó después, durante la recepción en el vestíbulo restaurado. Preston se le acercó con 2 tazas de café. Le entregó una a Víctor sin decir nada, y se quedaron juntos en un silencio incómodo. Me equivoqué, dijo Preston finalmente sobre todo esto. Pensé que estabas huyendo de tu vida. No entendí que estabas corriendo hacia algo. Víctor sintió que la emoción le oprimía la garganta. No podía explicarlo de una manera que tuviera sentido. Apenas lo entendía yo mismo. Vi tu cara cuando leías esa carta. Cuando la hermana Beatrice estaba hablando, tú la mirabas.
Preston buscó las palabras. Parecía que te importaba, que lo que estabas haciendo importaba. Importa. Ahora lo sé. Preston miró fijamente su taza de café. He estado enfadado contigo durante mucho tiempo por el divorcio, por todo. Te culpé por la ruptura de nuestra familia, pero al verte hoy, al ver lo que has construido aquí, me di cuenta de algo. No te derrumbaste, papá. Te caíste y luego te levantaste. Eso es diferente. Victor dejó su café y abrazó a su hijo. Preston se tensó por un momento. Luego le devolvió el abrazo, y ambos hombres se quedaron allí abrazados mientras la recepción fluía a su alrededor. ¿Puedo traer a los niños a ver este lugar?, preguntó Preston cuando se separaron, secándose los ojos. Quiero que sepan que su abuelo hizo algo importante. Me gustaría eso, dijo Victor. Me gustaría mucho. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, Víctor se encontró de pie en el refugio con la hermana Beatrice por última vez. La anciana monja había pedido que la trajeran de nuevo antes de marcharse. Tocó las paredes, la mesa, las estanterías. Luego se volvió hacia Víctor. Esta es la última vez que estaré aquí, dijo. Tengo 94 años. No volveré a ver este lugar. Usted ha devuelto a la gente su historia, dijo Víctor. Eso es un regalo. No, dijo Beatriz con firmeza. Usted lo ha hecho. Usted es quien se ha negado a que nos olvidemos. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, un rosario de madera, tallado a mano, desgastado por décadas de uso. Era de la hermana Agnes, dijo. Lo he guardado desde que murió. Quiero que lo tengas. Cuélgalo en la capilla donde encontraste el otro. Deja que la gente lo vea y recuerde que la fe requiere acción. Víctor tomó el rosario y sintió su peso en la palma de la mano. Las mismas manos que habían tallado documentos para salvar vidas habían tallado estas cuentas. Lo cuidaré, prometió. Sé que lo harás. La hermana Beatriz miró alrededor del refugio por última vez. Hicimos un buen trabajo aquí. Imperfecto, incompleto, pero bueno. Y ahora, gracias a ti, la gente lo recordará. Levantó la mano y acarició la mejilla de Víctor con su mano arrugada. Tú también nos salvaste, ¿sabes? Salvaste nuestra historia. Eso es una forma de misericordia. Mientras los asistentes ayudaban a la hermana Beatriz a subir las escaleras, Víctor se quedó solo en el refugio. Pensó en el viaje que lo había traído hasta allí. El divorcio, la subasta, los $3, la puerta tapiada. Había estado buscando un lugar donde desaparecer. En cambio, había encontrado una razón para ser recordado. No por su propio bien, sino como guardián del valor de otra persona. Como guardián de una historia que merecía vivir. Eso era suficiente. Eso lo era todo. 6 meses después de la reunión conmemorativa, la primavera llegó al convento con un propósito renovado. Víctor se paró en los escalones de la entrada y observó cómo un grupo de escolares bajaba de un autobús para realizar una visita educativa. El convento se había convertido en lo que habían imaginado. Un memorial vivo, un lugar donde la historia respiraba y el coraje hablaba a través de las generaciones. El edificio estaba ahora completamente restaurado. Las plantas superiores albergaban una exposición permanente que documentaba la misión de la misericordia, como habían llegado a llamarla. Los diarios de la hermana Agnes se exhibían en vitrinas climatizadas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de los 63 refugiados salvados, cada uno con su historia contada con todo detalle. El refugio permanecía exactamente como lo habían encontrado, conservado como un lugar sagrado. Gus se había jubilado oficialmente de su trabajo de manitas, pero venía 3 veces por semana para guiar las visitas. Por fin había hablado abiertamente de su abuela, compartiendo su historia con los visitantes, contando cómo había trabajado en la cocina del convento, cómo había sabido lo que hacían las monjas y había guardado su secreto, cómo había llevado ese conocimiento con orgullo silencioso hasta su muerte. Mi abuela también formó parte de ello. Gus les decía a los grupos, no era una monja, solo una mujer que cocinaba, pero alimentaba a los refugiados cuando tenían hambre. Guardó su secreto cuando descubrirlo significaba la muerte. El valor se manifiesta de muchas formas. Víctor había contratado a un pequeño equipo, un conservador, un educador y 2 guías a tiempo parcial. La Sociedad Histórica había conseguido subvenciones para la conservación continua. El libro de Eugene sobre la misión de la misericordia se publicaría en otoño, y un documentalista estaba editando el metraje para un largometraje. Pero para Víctor, el cambio más significativo fue personal.
Preston traía a sus hijos todos los meses. Ahora, los nietos de Victor, Sophie, de 8 años, y Marcus, de 5, corrían por los pasillos con una alegría que hacía que el edificio volviera a cobrar vida. Les encantaba el refugio, sobre todo, y hacían preguntas sin fin sobre las valientes monjas y las familias que habían salvado. «Abuelo», le había preguntado Sophie en su última visita, «¿te asustaste cuando encontraste la habitación secreta?» «Un poco», admitió Victor. «Pero sobre todo, sentí curiosidad. A veces, las cosas más importantes están ocultas, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para buscarlas». Iris se había tomado un año sabático de la enseñanza para trabajar a tiempo completo en el convento, desarrollando programas educativos. Padre e hija trabajaban codo con codo, y su relación era más profunda que nunca. Incluso Diane, su exmujer, había ido a visitarlo. Había llamado unas semanas después de la ceremonia conmemorativa, con voz cautelosa. «Vi la cobertura de las noticias», le había dicho. «Preston me contó lo que has estado haciendo. Estoy orgullosa de ti, Victor. Vuelves a parecer tú mismo». Se reunieron para tomar un café, la primera vez que hablaban cara a cara desde que se había formalizado el divorcio. No fue una reconciliación. Demasiadas cosas se habían roto entre ellos, pero fue una paz. El reconocimiento de que ambos habían estado perdidos durante un tiempo y que ambos habían encontrado su camino hacia costas diferentes. «Necesitabas esto», dijo Diane, señalando las fotos que Victor le había mostrado. «Nunca lo entendí. Pensaba que necesitabas estabilidad, rutina, seguridad, pero lo que necesitabas era un propósito. No lo supe hasta que lo encontré», respondió Victor. La hermana Beatrice había fallecido plácidamente mientras dormía, 2 meses después de la reunión conmemorativa. Había vivido lo suficiente para ver la inauguración de la exposición y saber que la historia se conservaría. Victor había estado con ella el día antes de su muerte, leyéndole pasajes del manuscrito de Eugene. «Es precioso», había susurrado ella. Agnes estaría muy contenta. En su funeral, Victor había conocido a otras 2 monjas ancianas que habían conocido a Beatriz sobre cómo Beatriz hablaba de sus hermanas con amor y nostalgia, cómo había mantenido la fe a pesar de la separación, cómo había perdonado a Florence y rezado por su alma hasta el día de su muerte. Nunca dejó de creer que su trabajo era importante. Una monja le dijo a Victor: «Has demostrado que tenía razón». Ahora, en esta mañana de primavera, Victor atravesó la capilla para colgar el rosario de la hermana Agnes junto al primero que había encontrado. 2 rosarios, 2 mujeres de fe, una historia de valentía que se negaba a ser olvidada. Había empezado a llevar su propio diario para documentar la transformación del convento y la suya propia. Las entradas eran sencillas, reflexivas, sinceras. 20 de marzo. Hoy me he dado cuenta de que soy feliz, no estoy distraído. No estoy temporalmente contento, sino realmente feliz. Me levanto con un propósito. Me acuesto satisfecho. Este edificio que me costó $3 me ha devuelto la vida. 15 de abril. Preston me pidió que enseñara a Sophie y Marcus sobre construcción para mostrarles cómo funcionan los edificios. Pasamos la tarde observando vigas y cimientos. Preston dijo: «Quiero que aprendan de ti, papá. Tú sabes cómo ver lo que está roto y arreglarlo». Lloré después de que se marcharan. Mick, una mujer cuya abuela fue salvada por las monjas, nos visitó hoy. Trajo una carta que su abuela escribió, pero nunca envió. Una carta de agradecimiento a la hermana Agnes, que estuvo guardada en un cajón durante 50 años. La añadimos a la colección. Cada semana, alguien nuevo se presenta con una parte de la historia. Es como si el pasado se curara a sí mismo, recuerdo a recuerdo. Victor cerró su diario y salió al exterior. Los voluntarios estaban arreglando los jardines. Plantaron flores donde antes crecían malas hierbas. Despejaron los caminos que antes estaban cubiertos de hiedra. Lloyd Mackey, el coordinador de la subasta, se detenía de vez en cuando para ver en qué se había convertido el convento de $3. Sacudía la cabeza con asombro ante la transformación. «¿Viste algo que el resto de nosotros no vimos?», dijo Lloyd. «No», corrigió Victor. «Las monjas vieron algo. Yo solo me aseguré de que otras personas también pudieran verlo». Esa tarde, Victor se sentó en los escalones de la entrada mientras el sol se ponía, pintando las agujas góticas con una luz dorada y ámbar. Pensó en el hombre que había sido un año atrás, destrozado, sin propósito, invisible para sí mismo. Pensó en la hermana Agnes escribiendo a la luz de una vela
en un refugio subterráneo, documentando el valor porque creía que era importante. Pensó en las 63 personas cuyas vidas se habían salvado y en las generaciones que habían seguido. Médicos, profesores, artistas, padres, soñadores, todo porque 9 mujeres eligieron la misericordia por encima de la seguridad. Víctor sacó su teléfono y grabó un mensaje para la página web conmemorativa, algo que los visitantes pudieran escuchar cuando visitaran el convento. Me llamo Victor Lane. Compré este edificio por $3 en una subasta del condado. Pensé que estaba comprando un lugar para esconderme. En cambio, encontré una historia que pedía ser contada. Las mujeres que vivieron aquí creían que la gente común puede cambiar el mundo. Lo demostraron salvando 63 vidas. Y también cambiaron la mía, 63 años después de sellar este lugar y marcharse. Si visitas este memorial, recuerda que no hace falta ser extraordinario para hacer cosas extraordinarias. Solo hay que preocuparse lo suficiente como para intentarlo. Las monjas se preocuparon. Yo intento preocuparme de la misma manera. Espero que su historia te inspire a hacer lo mismo. Guardó la grabación y miró hacia el convento. Ya no estaba olvidado, ya no estaba maldito, ya no estaba vacío. Un lugar de memoria, un lugar de valentía, un lugar de redención.